Evangelio de hoy. Lunes 23 de marzo de 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a un profeta no se le honra en su propia patria. Sin embargo, cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario del rey le dijo: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le contestó: vete, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Mientras iba de regreso, sus criados salieron a su encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre. Entonces el padre cayó en la cuenta de que esa era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ahora haremos una reflexión sobre este Evangelio. Creer en la palabra de Jesús, cuando la fe transforma nuestra vida y nuestro hogar. El Evangelio de hoy nos presenta uno de los encuentros más hermosos entre Jesús y una persona que vive una situación de angustia profunda. Se trata de un funcionario del rey que tiene a su hijo gravemente enfermo. Como cualquier padre o madre, su corazón está lleno de preocupación, miedo y desesperación. Cuando alguien que amamos está sufriendo, sentimos que todo lo demás pierde importancia. La salud, la vida y el bienestar de quienes amamos se convierten en nuestra mayor prioridad. En medio de esa situación límite, este hombre escucha que Jesús ha llegado a Galilea. Tal vez había oído hablar de sus milagros o de su autoridad espiritual. Quizás alguien le contó sobre lo que Jesús había hecho en Jerusalén o sobre el milagro realizado en Caná. Sea como sea, decide ir a buscarlo. Este gesto revela algo muy profundo. Cuando la vida nos lleva a situaciones extremas, nuestro corazón empieza a buscar con más intensidad a Dios. El Evangelio describe un momento muy importante en el camino de la fe. El funcionario pide a Jesús que vaya físicamente hasta su casa para curar a su hijo. Sin embargo, Jesús responde de una manera inesperada, no va con él, sino que simplemente pronuncia una palabra poderosa: vete, tu hijo vive. En ese momento ocurre algo extraordinario, el hombre cree en la palabra de Jesús y se pone en camino. Este relato no es solo una historia sobre un milagro físico, es una profunda enseñanza sobre la fe, la confianza y el poder de la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Nos invita a reflexionar sobre cómo buscamos a Dios, cómo confiamos en Él y cómo su palabra puede transformar no solo nuestra vida personal, sino también la vida de nuestra familia. Cuando el dolor nos empuja a buscar a Dios. Muchas veces las personas comienzan a buscar a Dios con más intensidad cuando atraviesan momentos difíciles. El sufrimiento tiene una manera particular de despertar preguntas profundas en el corazón humano. Cuando todo va bien, es fácil vivir distraídos, ocupados con el trabajo, los proyectos y las preocupaciones cotidianas. Pero cuando aparece una enfermedad, una crisis familiar o una pérdida inesperada, nuestro interior se vuelve más sensible y más abierto a la dimensión espiritual.
El funcionario del Evangelio vive precisamente esa situación. Su hijo está gravemente enfermo y posiblemente cerca de la muerte. En aquella época, las posibilidades médicas eran muy limitadas, por lo que una fiebre grave podía significar el final de la vida. Este padre se encuentra en un punto donde ya no tiene muchas opciones humanas. Entonces escucha hablar de Jesús y decide ir a buscarlo. Este gesto revela algo muy humano y muy espiritual al mismo tiempo. Cuando el ser humano reconoce sus límites, comienza a abrirse a la posibilidad de que Dios actúe. Muchas personas descubren su fe precisamente en los momentos en que sienten que no tienen el control de la situación. En la vida cotidiana también ocurre lo mismo. Hay personas que se acercan a Dios cuando atraviesan problemas económicos, dificultades familiares o crisis personales. Aunque algunos podrían pensar que buscar a Dios solo en momentos difíciles es una fe débil, en realidad puede ser el comienzo de una relación auténtica con Él. Muchas veces el dolor se convierte en la puerta que nos conduce hacia una fe más profunda. La fe que insiste y no se rinde. Cuando el funcionario encuentra a Jesús, le suplica que baje a curar a su hijo. La petición es insistente, urgente y llena de emoción. No se trata de una solicitud superficial, sino del grito desesperado de un padre que ama profundamente a su hijo y quiere salvar su vida. La respuesta inicial de Jesús puede parecer dura: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Con estas palabras, Jesús señala una realidad espiritual importante: muchas personas solo creen cuando ven milagros visibles. Su fe depende de pruebas extraordinarias. Sin embargo, el funcionario no se desanima. No discute con Jesús ni se ofende por sus palabras. Simplemente insiste: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Esta respuesta muestra una fe sincera y humilde. Este hombre no está interesado en debates teológicos ni en discusiones religiosas. Su único deseo es que su hijo viva. En nuestra vida espiritual también hay momentos en los que debemos aprender a insistir en la oración. A veces sentimos que nuestras peticiones no reciben respuesta inmediata. Sin embargo, la perseverancia en la fe es una de las actitudes más valiosas que podemos desarrollar. Dios escucha siempre nuestras oraciones, aunque sus respuestas no siempre lleguen de la forma o en el momento que esperamos. Creer en la palabra antes de ver el milagro. El momento central del Evangelio ocurre cuando Jesús le dice al funcionario: vete, tu hijo vive. No hay gestos espectaculares, no hay imposición de manos, no hay desplazamiento hacia la casa del enfermo. Solo hay una palabra pronunciada con autoridad divina. Aquí aparece el acto de fe más importante del relato. El hombre cree en la palabra de Jesús y se pone en camino. Este detalle es fundamental. El milagro todavía no es visible, pero el hombre decide confiar. Esta es una de las dimensiones más profundas de la fe cristiana: creer incluso cuando todavía no vemos el resultado. En nuestra vida diaria, muchas veces deseamos tener garantías antes de confiar. Queremos señales claras, resultados inmediatos o pruebas tangibles. Pero la fe verdadera implica caminar confiando en la palabra de Dios. Significa seguir adelante aunque no tengamos todas las respuestas. Significa creer que Dios está actuando incluso cuando las circunstancias externas todavía no han cambiado. El milagro que transforma a toda una familia. Mientras el funcionario regresa a su casa, sus criados salen a su encuentro con una noticia extraordinaria: su hijo está sano. La fiebre desapareció exactamente a la misma hora en que Jesús había pronunciado las palabras: tu hijo vive. Este detalle confirma que el milagro ocurrió en el mismo momento en que Jesús habló. La distancia física no fue un obstáculo para el poder de Cristo. Su palabra tiene autoridad sobre la vida, la enfermedad y la distancia. Pero el Evangelio revela algo aún más profundo: el Padre creyó con toda su casa. Esto significa que el milagro no solo trajo sanación física, sino también una transformación espiritual en toda la familia.
En la vida cotidiana, la fe de una persona puede influir profundamente en quienes la rodean. Cuando alguien vive su relación con Dios de manera auténtica, su ejemplo puede inspirar a otros. Muchas veces, la conversión de una familia comienza con la fe sincera de uno de sus miembros. La fe que se vive en la vida cotidiana. El Evangelio termina diciendo que este fue el segundo signo que hizo Jesús en Galilea. En el Evangelio de Juan, los milagros se llaman signos porque apuntan hacia una realidad más profunda, revelan quién es Jesús y nos invitan a creer en Él. La historia del funcionario nos enseña que la fe no es solo un sentimiento religioso o una tradición cultural. Es una relación viva con Dios que influye en nuestras decisiones, en nuestra manera de enfrentar los problemas y en nuestra forma de relacionarnos con los demás. En la vida cotidiana, la fe se vive en los pequeños actos de confianza. Se manifiesta cuando una persona ora en medio de la dificultad, cuando mantiene la esperanza en tiempos de incertidumbre o cuando sigue adelante confiando en que Dios tiene un propósito incluso en las situaciones difíciles. La Cuaresma es un tiempo especial para fortalecer esa fe. Es un periodo en el que la Iglesia nos invita a renovar nuestra relación con Dios, a escuchar más profundamente su palabra y a abrir nuestro corazón a su gracia. Confiar en la palabra que da vida. El encuentro entre Jesús y el funcionario nos deja una enseñanza profundamente consoladora. La palabra de Cristo tiene poder para dar vida. Esa palabra no solo sanó a un niño enfermo hace 2000 años, también sigue teniendo poder para transformar nuestras vidas hoy. En medio de nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras dificultades, Dios nos invita a confiar en Él. Tal vez no siempre veremos milagros visibles de inmediato, pero su presencia siempre está actuando en nuestra historia. La fe verdadera no consiste solo en creer cuando todo está resuelto. Consiste en caminar confiando en Dios incluso cuando el camino es incierto. Es una confianza que se renueva cada día, en cada decisión y en cada momento de la vida. Tal vez hoy cada uno de nosotros tiene algo que necesita poner en las manos de Dios, una preocupación familiar, una enfermedad, un problema económico o una herida del corazón. Este Evangelio nos recuerda que podemos acudir a Jesús con confianza. Y cuando escuchamos su palabra en lo profundo del corazón, descubrimos que esa palabra sigue diciendo hoy lo mismo que dijo hace 2000 años. Vete, tu hijo vive. Es la palabra de un Dios que trae vida, esperanza y sanación a todos aquellos que confían en Él. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si te ha gustado esta reflexión, no te olvides de dar me gusta y comentar. Suscríbete para recibir todos los días la palabra de Dios.